about what? I don't know. That's not options. Cassie's not enough. Este martes que viene es feriado, ¿no? Señor Never. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Y el día de ahora vamos a proseguir el curso de traumatología con el mecanismo de producción de las fracturas. Vamos a dejar de compartir un momento y si hubiera alguna pregunta, sería interesante sobre las clases pasadas. Si hubiera alguna pregunta, algo para aclarar de la clase que hemos estado
realizando. No hay nada. Vamos entonces, voy a compartir mi pantalla que de nuevo y vamos a ver este video para ir entrando al tema de producción de las fracturas o mecanismo de producción de los traumatismos. Vamos a dejar el audio. ¿Qué sucede cuando el que recibe el golpe es un cuerpo humano? Claramente estamos hablando de un proceso mucho más complejo que el golpe en una pelota. No solamente debido a la complejidad de la forma y los materiales del ser humano, sino también a la serie de reflejos que se disparan con el fin de minimizar los daños. No podemos hablar de golpes y artes marciales sin romper alguna tabla, ¿no? Al parecer, estas maderas no son rival para nuestro maestro. Probemos con algo que ofrezca mayor resistencia. ¿Cómo reacciona un brazo luego de entregar un golpe? En primer lugar, vemos cómo el golpe se transmite en la parte más cercana al puño. Los efectos sobre la parte posterior del brazo no son tan notorios porque esos músculos se encuentran tensionados. Pero, ¿qué pasa con la parte anterior del brazo? Los músculos de esta cara, como el bíceps, no vienen tensionados y nos permiten ver la propagación de la perturbación producida por el golpe. Y tenemos un voluntario para recibir un golpe en los abdominales, propinado por su maestro de taekwondo. Bueno, parece que no fue para tanto. Veámoslo de nuevo en cámara súper lenta, unas 100 veces más lento, a 2500 cuadros por segundo. ¡Ah! A esta velocidad parece que duele más. Los músculos abdominales, casi sin grasa de por medio, parecen la superficie de una pileta llena de agua. Si los músculos fueran muy duros como un hueso, se romperían con un golpe fuerte. Si fueran demasiado blandos, dejarían que el puño penetre en el cuerpo, poniendo en peligro a los órganos vitales. Gran parte de la cantidad de movimiento que trae el puño o pie golpeador se transfiere al cuerpo. La energía cinética del puño se disipa tanto en los músculos del brazo del maestro como en los de la panza del discípulo. Las ondas producidas por la perturbación, y vaya qué perturbación, se propagan en todas las direcciones en el cuerpo del pobre recibidor profesional de golpes. ¡Ay, no! Parece que alguien hizo enojar a su maestro. No, 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 no. Estómago de acero, le hiciste golpe de palo de escoba. ¿Te parece que no resistió? Fue el palo que se quiebra y se separa en dos pedazos, más alguna que otra astilla de vuela por ahí. El momento angular relacionado con el movimiento de rotación que trae el palo se conserva en el fragmento que se desprende. Por eso, podemos ver primero cómo rodea la cintura del resignado discípulo para después alejarse girando en línea recta al infinito y más allá. Este video vamos a hacer los traumas de alta energía. Que quede bien claro esto. Sí, buenas noches. Con esta introducción vamos a comenzar la clase. Los objetivos es el principio de la biomecánica, el hueso como un órgano vivo, tipos de trauma y cómo curan que los huesos. Las fracturas, ya hemos hablado el día de ayer, considerando principalmente o enfocados en la lesión del hueso,
acompañado de un gran componente de las partes blandas, que eso viene que ver con la evolución de las fracturas. Muchas veces cuando veo un hueso, mucha gente puede pensar un hueso de estas características, pero generalmente lo que uno ve, o lo que yo veo, es la microanatomía del hueso. Tenemos que pensar en esto como una entidad viva y un órgano especializado, donde acá hay trabéculas de compresión y aquí existen trabéculas de extensión, que los traumatólogos vemos y nos gusta mucho estudiar los componentes mecánicos y físicos de los huesos y cómo se producen que las fracturas y cómo actúan los mecanismos de acción para poder entender el tratamiento de los mismos y los distintos segmentos corporales. Es conocido que existen huesos corticales. Los huesos corticales están en el borde de las diáfisis y estos huesos son tejidos altamente organizados, son anchos, provee resistencia, rigidez al sistema, tiene una porosidad menor que los huesos esponjosos, tiene una elasticidad baja y soportan gran parte de la carga. Generalmente, estos tipos de huesos se consiguen, se observan en las diáfisis. En cambio, los huesos esponjosos son huesos más débiles, pero más elásticos, soportan cargas en las articulaciones, forman un enmayado que de acuerdo al grado de osteoporosis, este puede ser más o menos, y acá tiene, aparte de la función ósea en sí, tiene una función hematopoyética que hay que acordarnos. Esto es un hueso normal, y esto de acá es un hueso con porosis o osteoporosis. Imaginamos que yo quiero colocar un tornillo acá, tipo un carpintero, con un tornillo acá. Yo no sé si un tornillo, si yo pensando como un problema físico netamente, agarro un tornillo y lo coloco acá, o por X motivo me sale entre todos estos huequitos, ese tornillo no va a tener ni un componente de fricción, quiere decir, no va a tener ninguna función o agarre, como los traumatólogos nos acostumbra a decir comúnmente. ¿Cómo está compuesto el hueso? 60% inorgánico, 30% orgánico. La parte inorgánica, la dureza y rigidez, la parte orgánica, la flexibilidad y elasticidad. Esto es importante. Entonces, orgánico nos da la elasticidad y inorgánico nos da la rigidez. Más o menos es lo que se quiere. Las articulaciones se comportan distinto. Vemos ya los huesos, las diáfisis, las epífisis, pero en las articulaciones hay tejidos especiales, los cartílagos, y junto con los cartílagos una serie de elementos, de ligamentos, de tendones o los meniscos que frecuentemente se quedan lesionados en deportistas, que ya lo vamos a ver. El cartílago es una superficie que permite disminuir la fricción entre las articulaciones, absorbe el impacto, distribuye homogéneamente las fuerzas y también sirve para distribuir el líquido sinovial. Colágenos hay de varios tipos, predominan las articulaciones tipo 2, donde hay condrocitos, aguas y proteoglicánicos. Las propiedades del hueso: le da fuerza, rigidez, también elasticidad. Hay una enfermedad que se llama osteoquepetrosis, que los huesos son sumamente rígidos, sin elasticidad y producen fracturas múltiples. También la función hematopoyética que tienen que los huesos, que es bastante conocida. Entonces, ¿cómo se producen que las fracturas? Existe una fuerza que se aplica en una dirección. Esto va a comenzar a tener unas pequeñas deformidades en el hueso hasta que existe una deformidad plástica, quiere decir, existe ya una deformación sin fractura,
hasta llega a un punto crítico donde fracasa el hueso mecánicamente y hay una solución de continuidad. Entonces, acá está más o menos descrito, se aprieta que las fuerzas a este nivel, un punto de elasticidad, elasticidad plástica, se deforma el hueso sin romperse y llega a un punto de la fractura. Más o menos ese es el comportamiento de las fracturas. Y vamos a ver otro concepto que ya algo esbozamos ayer de los espectros de la estabilidad. Entonces, estabilidad es cuando un hueso, realizamos una fijación de una fractura, una osteosíntesis. En algunos tipos de fracturas, en las fracturas articulares, queremos una estabilidad absoluta, produce una consolidación primaria. Eventualmente, en huesos largos o minutos, queremos una estabilidad relativa. Con esto, y se permite un movimiento de 2 al 5%, lo que nos da una osificación secundaria. Se usa mucho en fracturas complejas diaficiarias. Y mayor de 10 significa un fracaso total de la osteosíntesis. Los traumatólogos en general estamos muy metidos, nos gusta investigar mucho sobre la física, nos metemos en terrenos de biomecánica, biofísica, de fuerzas, la forma de energía. Hablamos ayer de estrés, que también. Entonces, si tenemos un área demasiado pequeña y se aplica sobre un solo punto una cantidad que dé fuerza, va a producir un gran daño. Y si esa misma fuerza se aplica en un área mayor, el estrés, el daño va a ser que menor. Y hay otro concepto de deformidad o strain. La deformidad es la deformidad que se produce en distintos grados. Yo podía hacer un dibujo, un diagrama de esto para que ustedes vean. Entonces, si yo imaginamos que estos sean varias fracturas y el movimiento de todo este sistema de fracturas se va a mover en un punto, 2, 3, 4, 5, entonces tiene un strain bajo. Quiere decir, eso no se estresa si es que tuviera un solo punto. Entonces, si es que tiene una fractura en un solo punto, tiene un porcentaje de más movimiento entre los fragmentos y no micromovimientos en cada uno pedacitos que si tuviera múltiples fracturas. Eso está bastante estudiado. Yo más o menos le podría dar un ejemplo posterior en una pausa para determinar más o menos eso. Entonces, la estabilidad absoluta, hemos dicho que se requiere para determinadas fracturas, produce una curación sin callo óseo. Esto es lo más indicado en fracturas articulares. Las estabilidades relativas se usan en huesos grandes, donde necesitan una reducción, que los huesos estén exactamente en su sitio, y da una curación secundaria con callo óseo grande. Vamos a más o menos definir esto un poquito más claro, y la estabilidad relativa se usa en fracturas diaficiarias multifragmentarias. Esa es la indicación, mientras que la estabilidad absoluta se busca en fracturas articulares. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de esto? ¿Alguna pregunta que es un poco borroso? Bueno, ya en la sección de preguntas podemos preguntar. Otra cosa que tenemos que saber, si el trauma es directo, como hemos visto, como estos deportistas le tiraban un puñete o una patada, traumas directos, traumas indirectos. Vimos como ese karateca, creo, tiró un golpe de puño y todas las fuerzas que él mismo tiró se transmitieron hacia el codo. Eso es frecuente. Pacientes que caen, tienen un traumatismo corriendo con la mano empalmada,
con apoyo de la palma, no se fracturan la muñeca y tiene una lesión en la cabeza de radio o en el hombro. Son mecanismos de traumas indirectos. O si es que aún, aún ahora que estaba viendo las Olimpiadas, uno que hace una llave de judo, le dobla el codo, va a producir una luxación del codo y eso sería un ejemplo claro de trauma indirecto. La verdad que nosotros queremos saber cómo actúan que las fuerzas, pero a veces mucho es un ensayo que mental, ¿no? Porque queremos saber si las fuerzas han sido en flexión, en rotación, compresión, tracción, cizallamiento o trauma directo, porque la forma que actúan eso, tenemos que pensar cómo lo vamos a tratar, a hacer el tratamiento de estas. Definitivamente, el ejemplo que puse, que se cayó de la bicicleta, yo creo que se ha tenido trauma en flexión, rotación, compresión, tracción y todo, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo es la trauma de compresión? Sería de esta forma. Traumas sin tracción, el hueso soporta bastante carga, fuerzas de cizallamiento contrarias, fuerzas de rotación. Acá sí, cuidado, porque en estas fuerzas de rotación el hueso no está preparado para esto y puede producir una fractura con poca energía. Fuerzas de flexión. Y ahora vamos a ver un poco más sobre este tipo de mecanismos de fuerza, como son estas. En estas fuerzas de tracción, en esta zona interna se produce compresión en estas corticales y en estas zonas de acá distracción. Entonces, si acá se ha colocado compresión en esta zona, no podemos poner una placa en compresión porque esto va a ir al fallo. Nosotros teníamos que poner una placa en compresión en esta zona, entonces esta fractura funcionaría con un sistema de osteosíntesis de compresión en los dos lados. Estos pequeños principios los traumatólogos manejamos mucho, igualmente la fuerza según que las diáfisis, pero eso generalmente nos sirven sobre todo para huesos osteoporósticos, a ver qué cosa le vamos a colocar, si le vamos a poner un clavo, que las fuerzas hacen más en el centro, o una placa y qué tipo que de placa. Vamos a ver esto, que es las resistencias por compresión. Cuando uno comprime un hueso, alcanza, antes que se fractura, una resistencia hasta 167 milipascales. Cuando lo da una torsión, a 65, quiere decir un tercio. Dicen que un hombre fuerte puede agarrar un fémur con la mano, lo tuerce y lo puede que romper. No estoy muy seguro que eso, pero eso es lo que se dice. Vamos a ver las fuerzas por compresión. Este paciente se cayó, se rompió el cable del ascensor y se cayó prácticamente del ascensor unos 7 pisos y ha hecho un aplastamiento. Miren la altura de las vértebras, que son más o menos semejantes, y esta vértebra que está acá está toda aplastada, muy semejante a la vértebra del esquema que está acá. Fracturas por tracción. Acuérdese que el tendón del cuádriceps viene a la patela y acá viene el tendón patelar. La fuerza ha sido tanto que ha arrancado la tuberosidad anterior de la tibia, que estaría dibujado acá. Otro ejemplo, fuerzas de tracción o fracturas avulsivas. Vemos la espina tibial, el cual ha sido arrancado de la tibia. Otro ejemplo, el tendón de Aquiles ha arrancado el tubérculo posterior del calcáneo. Otro ejemplo clásico en esto. Vamos a ver algunas cosas de fracturas por flexión. Creo que conversamos algo ayer y me preguntaron. Entonces, una fractura por flexión y acá
Miren la cabeza, el codo, una luxación de la cabeza del radio, otra fractura por flexión. Lo característico son fracturas, lo más característico o el ejemplo de fracturas por flexión será en el antebrazo, donde hay fracturas de trazo simple del radio y del cúbito. Y vamos a ver las fracturas de tallo verde o las fracturas incompletas, que ayer me conversaron algo y que ayer les puse unos ejemplos. Ahorita vi un paciente y aproveché para agregar dos imágenes, pero las agregué al final porque el tiempo me ganó. Estas líneas de acá son las placas de crecimiento que tiene los huesos, la fiche o placa de crecimiento, por lo donde el hueso crece. Eso también son afectados en los niños. Tienen una cortical grande, un periósteo grande, y da estas fracturas incompletas llamadas en tallo verde. Probablemente lo vamos a ver posteriormente. Es otro paciente con fractura, un niño que tiene este tipo de fracturas en tallo verde, se llama. Las fracturas por torsión. ¿Sí? Quiere decir, yo veo una fractura espiral larga, yo ya sé que ese tipo de mecanismo de trauma ha sido por torsión. Y eso puede traer mucha inestabilidad y puede quedar atrapado partes blandas entre los fragmentos o vasos o nervios. Fuerzas cizallantes. Imagínate este paciente. Vértebra acá, y la médula, una contusión sumamente grande, pero no había sección que de médula. Este caso, me acuerdo muy claro, lo recibí en emergencia. Hace mucho tiempo que yo hacía guardia, era una hija de un médico que había salido final de semana al sur, una discoteca, y viniendo de madrugada, tuvo un accidente el carro y vino con lesión, con paraplegia. La tomografía se vio así, se hizo una cirugía y quedó con una secuela de paraplegia por 1 año y medio, me parece, y mejoró bastante. Trauma que directo. El trauma directo, ¿qué va a producir? Fracturas conminutas. Ya hemos hablado que las fracturas conminutas son fracturas a pedacitos que tienen gran componentes de partes blandas, de lesión de partes blandas, y la verdad es un reto hacer una osteosíntesis en fracturas conminutas articulares. Vemos traumas indirectos, lo más característicos son las luxaciones, pero si se acuerdan en la anatomía, la faceta que sublime queda acá, el ligamento colateral medial se debe insertar de acá a acá. Es decir, para que hubiera pasado esto, este ligamento estuviera roto. Y el colateral lateral que se pega a este nivel también tiene que estar roto. Vamos a hablar de otro tipo de fracturas por estrés. Quiere decir, las fracturas por sobreuso se da muchas veces en soldados o en maratonistas, sobre todo soldados que corren en exceso, con calzados inadecuados, a veces corren con botas, y da este dolor crónico, le toman una resonancia, porque la única forma de hacer el diagnóstico es con una resonancia, y se ve ya un callo óseo. Vamos a pasar al otro tema, es cómo sueldan que los huesos. Existe la primera fase inflamatoria, una fase de proliferativa celular y una fase reparativa. La primera fase está mediada por prostaglandinas. Y ustedes acuerdan, esto es ciencias básicas. ¿Y qué cosa pasa? Ponte, ahora también estuve en emergencia, pasé en emergencia, vi un paciente, pero no estaba que de guardia, pero vi un paciente y ya le habían dejado antiinflamatorios. ¿Y hace el antiinflamatorios? Bloquea la COX-2. Está bloqueando el proceso inicial de la reparación del hueso. Esto inicialmente forma un hematoma, que también es importante para la formación del callo óseo. Posteriormente hay una migración vascular
después hay un callo que es fibroso y posteriormente una remodelación que de hueso. Eso también tenemos que tener mucho cuidado porque pacientes, tratamientos que se le dan para osteoporosis, que hay inyecciones que se dan por un año, y si tiene una fractura, van a cerrar o impedir este paso de la remodelación del hueso, que es importante porque prácticamente está anulando los osteoclastos por un año. Uno de los principios que conversamos ayer, pregunta de examen. ¿Qué se requiere para que una fractura suelde o consolide? Esté bien reducida, los fragmentos están alineados en su sitio, bien inmovilizado y el hueso esté vivo. Si yo hago una reducción ortopédica y no respeto las partes blancas, las partes blandas, yo voy a raspar el hueso para que la fractura me quede exacto y no tengo capacidad de hacer una reducción indirecta o sin malograr el periósteo, probablemente tenga esa zona de necrosis avascular con un gran fallo. Vamos a ver este tipo de paciente. Paciente, 79 años, caída de escalera, cerrado, neurovascular normal, y vemos ese tipo de fractura. Acá hay un pedazo roto, la tróquea está, yo la veo la tróquea suelta, la columna medial la tengo totalmente rota. La tomografía hubiera sido bien útil, y esa es la osteosíntesis. Fractura articular requiere reducción anatómica y estabilidad absoluta. Por eso se usa estas placas en forma de compresión de los fragmentos. Eso es lo que realmente le enseñamos a los residentes, pero es el principio básico. El nervio cubital es este de acá. Hay que tener cuidado y separarlo. Le están colocando injerto óseo cuando hay pérdida del mismo. Este es el resultado de la lesión y posteriormente 3 meses con un rango articular no normal, pero bastante aceptable y ya consolidado. Vamos a ver acabar algo de ética. Ya en curso pasado hemos conversado, el peor enemigo del médico es el propio médico. Si tú adoptas una actitud como el colega que está acá, que sabe mucho, y le va a decir, ¿quién te ha hecho que la cirugía? Y el médico le dice, no, sí está bien, pero la expresión de la cara que él coloca no denota eso. O el colega de acá que dice, ¿quién te ha hecho esta barbaridad? Yo no sé si esa barbaridad es de verdad, sí o no, pero lo que sí sé es que hay que tener mucha ética porque es muy fácil ver una placa de rayos X o hacer una osteosíntesis planificada en la computadora o en el papel y no en la forma real. La simulación ayuda bastante a entrenarnos, pero el concepto real no es igual a el entrenamiento que tenemos. A veces no contamos con todo el insumo, o muchas veces este doctor de acá hace una expresión de ese tipo para quedarse con el paciente. Estos factores éticos que no estamos viendo en la universidad es muy importante, porque ¿qué cosa va a pasar con este médico? ¿Qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa creen que va a pasar? Va a haber una denuncia, lo va a llamar al fiscal, al médico que lo operó que primero, y el fiscal lo va a llamar al segundo médico y va a tratar que incrimine al colega, es decir, por qué está, de su punto de vista, mal. Y lo que, como el fiscal no conoce de la parte técnica de cirugía, se va a valer de incriminar al segundo médico que ha opinado que está mal
para que dé mayor información y acuse al otro. Al final, ¿qué acabas? 5 años de juicio o más, te llaman cada 15 días y a pesar que tú vas como testigo, te van a hacer perder tiempo y vas a tener más de un enemigo como tu colega que tal vez hizo o no hizo la mala práctica. Vamos a ver un poco, este paciente lo he visto el día de hoy día, es un niño que estuvo jugando fútbol, que estaba con sobrepeso y tuvo un desprendimiento epifisiario. Estas son las líneas donde crece el hueso. Acá vemos la otra línea que crece el hueso, ya ha hecho que la reducción y la fuerza tan grande ha sido del tendón patelar, ha levantado y ha roto la epífisis superior con una lesión de la placa de la fisis. Se ha hecho una reducción, pero esto, fracturas fisiarias, que tienen un pronóstico malo, pueden tener puede tener una detención de crecimiento en una parte de este tipo de lesión. Puede ser la lesión producida por el traumatismo o por los elementos de osteosíntesis que uno aplique. Si uno coloca una placa rígida, por supuesto, no va a crecer, va a tener una pierna más grande que la otra o una deformidad en varo que ya vamos a ver. Otra paciente que ha hecho el control en estos días, una niña jugando vóley, esto es una fractura que es donde pasa la fise o la placa de crecimiento. Entonces, son fracturas que complejas y se ha reducido bastante bien usando esos clavos de Kirchner. Pasamos esta clase, claramente eran 2 clases en una, lo que hemos hecho en forma anterior. Ahora le hemos separado estas 2 primeras clases y es importante comenzar el diálogo de las preguntas, porque el lunes ya nos corresponde complicaciones de las fracturas. Dentro de complicaciones, yo le voy a preguntar Chao, esto chao. de acá. Por favor, apaguen, por favor. Déjenme Ay, conversar. gordo. Ay, Sí, gordo. Está en tu ya, tarjeta, está en la tuya, hijo. Allá al lado del cartón, los cartones. Oye, te estás hablando. Disculpe, pero ahora lo pago. ya, ¿Qué? entonces apaguen el audio, por favor. Sí, Sean un es poquito el educados o lo voy a yo a Gordo. silenciar Oh. o lo voy a sacar de la clase. Moisés, tu micro, por favor. Ya, apaguen o yo lo saco de la clase en este momento. Para esto después. Ya, esta es pregunta de examen. Se acabó. Sigue hablando, esta es pregunta de examen, factores que hacen para la no unión, ¿qué factores producen la no unión de las fracturas? Hago check, pregunta de examen. Puedo preguntar esto, va a ser pregunta de examen, porque usted no me ha estado prestando atención. Entonces, yo voy a dejar de compartir y vamos a la fase. Tenemos unos 10 minutos de las preguntas, las clases son de 40 minutos, hay clases que extendemos un poquito más, pero sería muy aconsejable dar paso a la opinión, a las preguntas de ustedes, que tendrán muchas, o algún dato, porque ustedes ya están por empezar la parte práctica, me parece que el día martes. Yo voy a preguntar al azar. Diego, ¿has tenido una fractura o una contusión? Por favor, Diego, lo que no responde será falta. Bueno, voy a apuntar falta. Diego estará en ¿Qué, falta. ¿Ya? qué Lo que tal, no me doctor? Diego responde, Goyenay. Buenas sí, noches. sí, por favor. Si no me responde, es falta. De acá las cosas son simples. ¿Has Sí, tenido doctor, un disculpe. traumatismo? Pregunta, ¿qué actividad física haces? Natación, así es. Ah, perfecto. ¿Has visto las Olimpiadas ahora o no? Sí, doctor, están muy buenas. Sí, el estilo de Brasa que hizo que la campeona fue distinto a lo que siempre se hace. Yo no sé si es que vistes. No, no la he visto. Fue sumamente bueno. Tienes que revisar. Yo he terminado, por eso me gustó bastante. ¿Qué
¿qué traumatismo has tenido? Supongo que has Eh, tenido algún trauma, ¿o no? la verdad, doctor, nunca he tenido un traumatismo. No, no puede ser, no puede ser. Se lo Ya, juro, nunca he tenido. claro, en natación es poco lo que tienes trauma. Ya les cuento una cosa que me pasó. Estaba nadando en verano, mar abierto, yo nado como piscina, con la cabeza para abajo, y escucho bulla. Pues estaba al fondo. Y al escuchar bulla, saco la cabeza y veo a, y a 50 metros un yate inmenso, grande, grande, que se venía encima mío. Yo he salido, le digo, y había el que estaba a bordo, alguien me decía que iba a pasar por ahí. Y el yate, pues con las justas, no ha podido eh, desviarse y me agarró una turbulencia sumamente grande. Por supuesto, salí a la costa, estaba un guardavidas ahí. Oye, le digo, mira lo que me ha pasado. Dice, me dijo, ¿tú pasaste una boya? Claro, pesé una boya naranja y después una boya verde. ¿Sabes qué significa eso? No, una boya, pues una boya mejor. Una boya, voy donde la boya y para mí es bestial, bacán. Y hay otra boya más, voy mucho más lejos. ¿No? Ese es el tránsito de las embarcaciones grandes, me dice. La culpa ha sido tuya. Entonces siempre hay traumas. No me pasó nada, pero casi me atropella un yate grande en el mar, imagínate. Alguien que hace a un deporte que de contacto, a ver, veo eh, Buenas noches, doctor. Sergio. A ver, sí, dime. Eh, yo hace un mes estaba practicando Jiu-Jitsu. Ahí está, qué interesante. ¿Qué pasó? Ah, me hicieron una palanca de brazo, Ya. ¿Y qué cosas sentiste? dolor en el codo, ¿Y qué más? nada más. ¿Nada más? Realmente dolor. Pues sí, ¿pudiste que mover el brazo o no? Sí, Sí, pero podías mover. Ya. Síntoma mm, principal de traumatismo de fractura, dolor. sí, ¿Fuiste a algún médico o no? no, ¿No? ¿El entrenador fue que te vio o no? tampoco, pero Tampoco. yo puedo decir que sentí cierta limi... Tenía, Impotencia funcional, ¿no claro, es una cierto? impotencia funcional. Claro. Por eso tú mismo te has examinado y probablemente has sentido los síntomas y signos de traumatología son iguales. ¿Qué tipo de trauma has tenido en tu codo? ¿Es directo y Sería, indirecto? sería directo, ¿Ah? directo. Es indirecto. Directo es un puñete, indirecto es una llave, ¿no? Ok, que te tuercen. Entonces, sabiendo que es un trauma indirecto, puedes tener más lesiones ligamentares, ok. ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, los síntomas es bien claro, los síntomas están bien. ¿Qué más has tenido? Equimosis, si puso que, que morado, No, Sergio. No, no tuve, no tenía no, equipos. nada, ¿no? Claro. Entonces, son ejemplos claros de las lesiones. La traumatología es muy simple, siempre y cuando veamos de los principios de las bases. El fenómeno de strain, ¿conocieron? ¿Se dio para entender? ¿Sí o no? No, ¿no? ¿Alguien entendió? Strain era deformidad sobre... Mira, yo tengo este lápiz. ¿Sí? Si yo tengo una fractura simple, toda la fuerza se va haciendo en estos dos puntos. ¿Qué tengo si yo tengo este tiburón? Este tiburón tiene varias articulaciones y las fuerzas se van haciendo no un solo punto, en varios puntos. Quiere decir, su strain es bajo. Entonces, más posibilidad de fracaso tengo
cuando mi strain es alto, cuando se ha roto en 2 sitios y toda la fuerza se da en un punto. En cambio, que esto que está partido en varios pedazos, mi strain es bajo y yo buscaría una estabilidad relativa. En cambio, una fractura de un strain alto, yo buscaría una estabilidad absoluta. Esos pequeños principios, claro, tal vez no son para ustedes, para que tengan cierta idea de cómo trabajamos que nosotros, los dermatólogos, y durante todos estos meses que están, van a tener que revisar un poco de biomecánica, de varios principios, pero hay cosas que nos ayudan mucho. Yo, el lunes o la clase que dé de fracturas del miembro superior, le voy a dar el apps de clasificación de fracturas. De repente yo se los mando final de semana para que exploren algo. Y hay un apps de reference que te dice qué tienes que hacer para cada fractura. Me parece que estamos en la hora. Si hubiera alguna pregunta más, hubiera algo más. No sé si hay alguien más que quiere dar una opinión. ¿A ti una Ah, sí, fractura? yo. A ver, doctor. Bueno, yo, Bueno, ¿qué tal? Bueno, practico boxeo hace 15 años si Aliaga, y últimamente, hace unos 6 meses, varé todo. O sea, diferentes disciplinas de lucha. ¿ya? Y practicando lucha, justamente lo que es lucha olímpica, un ¿Ya? rival, bueno, participo en la categoría peso pesado y un rival también de más de 90 kilos a la hora bueno, de enfrentarnos, no, tratar de tumbarnos, porque bueno, era el Sí, sí, ejercicio sí. de la clase. Él Sí. cae encima mío, pero no se fracturó, pero sentía dolor al respirar, me limitaba el movimiento y sobre todo cuando me acostaba en las noches para dormir, no soportaba, tenía que dormir de costado, voltear a otro costado. Si me ponía al lado contrario de donde me aplastó, me dolía ya de una manera, pues era insoportable. Tenso, ¿no? Entonces, ¿Cuántas semanas has tenido eso? 3 semanas, supongo, ¿no? sí, 3 semanas a 4 semanas 4 aproximadamente. semanas. ¿Qué has tenido tú? ¿Sabes o no sabes? No, por eso Yo lo por quería el mecanismo consultar. de trauma, yo te puedo dar el diagnóstico. Claro, sé que no fue fractura, obviamente, pero sí debo haber tenido alguna lesión al ligamento, supongo. Costal, fractura de las costillas. Ah, Probablemente has tenido una fractura de las costillas. Es, es Probablemente. pro- es ¿Ah? probable. Es probable, sí, porque como le digo, era incluso limitaba el movimiento. Seguro Era tomabas limitante. aire y tenías un dolor intenso. Sí, sí. Y cuando me Fractura. acostaba, Sí, también, en la claro. posición de Quiere decir acostarme igual. que aumenta la presión del abdomen sobre el tórax y tienes un dolor insoportable. Sí, era Sí, sí, una insoportable. fractura de la costilla. También puede haber fractura del cartílago costal. Acuérdense que la costilla va hasta la mitad viene hasta acá, hasta acá. Y de acá a acá son que cartílagos. Puede romperse el cartílago, te duele como una fractura costal y no se ve en la placa de rayos X. Por eso que la clínica, el mecanismo de trauma es importante, ¿no? Es muy importante para determinar el trauma. ¿Qué clasificación de fracturas tiene que manejar? La clasificación AO. Yo se lo paso a la delegada. Pues definitivamente, cada segmento tiene su clasificación, pero ustedes tienen que manejar el apps de la clasificación AO, que es sumamente simple. Yo voy a tratar de pasárselo ahora. He pasado 3 casos clínicos que ejemplan las complicaciones. He revisado, no son casos nuevos, pero la forma del relato que ellos tienen vale la importancia que lo lean. Es una opción de leerlo, no es tarea nada, pero es una lectura simpática, rápida, de ejemplos, que sobre todo va a ayudar a comprender un poco
las complicaciones de las fracturas. Y eso de leer casos clínicos aislados es sumamente ameno y te va quedando algunos conceptos interesantes que ante la duda podías uno comenzar a buscar más sobre eso. Son 3 casos clínicos, me parece: síndrome compartimental, tromboembolismo graso y tromboembolismo pulmonar. Me parece que esos 3 que son las 3 complicaciones más graves que esto existe. ¿Hubiera alguna pregunta más? ¿No? Estoy pasando un pantallazo de la asistencia según cómo están, ¿ya? Entonces, por favor, el curso de traumatología se ha reducido a 1 mes. Hace algunos años, cuando yo comencé la docencia, eran de 8 semanas. Posteriormente, mucho tiempo fue de 6 semanas y en esto último tiempo es de 4 semanas. Quiere decir, ustedes tienen que saber lo básico de traumatología, porque ustedes van a ir a su CECIGRA, a su CERUM, y ustedes tienen que tratar mínimo las emergencias de traumatología, saber inmovilizar bien, saber qué cosa pueden tratar y qué tienen que derivar. Eso sí sería importante. Voy a tratar de pasarles algunos links, algo que sea de ayuda para ustedes. Quiero despedirme de ustedes el día de ahora, y final de semana, para ustedes como para mí, es para estudiar. Así es la medicina. Eh, Cuídense mucho y nos vemos, me parece, el lunes en complicaciones de las fracturas, que es un tema sumamente especial. Si no dominan las complicaciones de las fracturas, vamos a tener o vamos a poder incurrir en problemas médicos y legales que me llaman como perito frecuentemente. Hay que tener en cuenta que se llaman complicaciones de las fracturas. Muchos médicos, colegas o de medicina física nos ponen complicaciones de las cirugías. Y si un médico te dice que es una complicación de una cirugía, estás en un problema que legal que vas a tener 5 años de pesadilla. Entonces, la expresión que uno da, la comunicación que uno da es importante. Si uno ve que algo está mal, pueden decirlo con fundamentos. Me parece que está mal por esto, esto, esto. Yo tal vez lo vería en otra forma distinta, pero tal vez con conocimientos y con insumos distintos o oportunidades distintas. Yo no puedo pedir a un médico traumatólogo que venga de España y vaya a un hospital que no tenga un arco en C o no tenga rayos X y tiene que tener una emergencia de traumatología y tiene que ser una osteosíntesis con lo que tenga, con clavos de Kirchner. Esa fractura para mí está bien operada en las condiciones que el paciente está. Hemos vivido terremotos, desastres, y muchas veces llevamos cursos de cirugía de guerra o de desastre, que no es la misma cirugía que estamos llevando. El tratamiento no es igual. Se prioriza salvar que la vida, salvar la extremidad. Es distinto. Entonces, muchas veces el tratamiento de las fracturas tiene que ver con la experiencia que uno, con la escuela. Ponte, mi escuela de osteosíntesis de fractura de húmero proximal es placa. Yo aprendí a colocar placa y mi escuela es placa, placa, placa. Hay otras escuelas que le pongan clavos y está bien una técnica con la otra siempre y cuando la hagas bien. Depende de los insumos que uno tiene, tu habilidad quirúrgica. A veces, para mí es más fácil colocar una placa que un clavo, o poner un elemento de osteosíntesis, un fijador externo, porque lo tengo mucho más fácil para mí, lo hago bien, perfecto, siempre y cuando haga la técnica bien. Entonces, siempre es bueno conocer los principios, que en eso estamos ahora. Ya vamos a conversar más sobre esto, y también, como yo converso mucho,
gustaría después conocer la opinión de ustedes, pero con una base. No vale la pena conversar mientras que ustedes no tengan un conocimiento previo. Por eso las prácticas se han postergado para la semana próxima. Quiero despedirme de todos ustedes y espero que sea una rotación bastante buena y divertida. Vamos a divertirnos y sacar lo mejor de nosotros para en este mes saber tratar las emergencias y los principios del tratamiento de las fracturas y las lesiones ortopédicas. Gracias, muy buenas noches y aprovechen final de semana para estudiar. Chao, Gracias, doctor. cuídense. Muchas Chao, gracias, chao, chao. doctor. Gracias, Hasta Bien, doctor. luego. chao, 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 Gracias, chao. doctor. Hasta luego. Chao.